Muy buenos días. Entonces, en esta mañana vamos a trabajar la elipse, los elementos correspondientes a la elipse. En clases anteriores, o en clase anterior más bien, nosotros estuvimos trabajando cada uno de los elementos de la elipse. Sabemos que la elipse es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados F y F', eh, son constantes. Estos puntos, que son este que mencionamos acá y este de la parte de la derecha, son focos. Vamos a encontrar algunos elementos que son necesarios, que están pintados acá en esta elipse, y vamos a ir encontrando paso por paso. Primero, pues, vamos a identificar F y F'. F está acá, F' está acá. Sabemos que esas distancias las llamamos focos. Y la distancia que hay desde F hasta F' se llama el eje focal. El eje secundario, en este caso, es este eje que está siendo la mediatriz del segmento desde F a F'. Mediatriz, ¿por qué? Porque pasa por toda la mitad de este segmento o del segmento del eje focal. También tenemos unos puntos que son A', B y B'. Esos puntos los llamamos vértices, que son los que nos mencionan acá en esta parte. La distancia focal es la que hay entre los focos, o sea, esta misma distancia que hay entre los focos, y a esta distancia focal la vamos a llamar que equivale a 2C, de tal forma que desde el foco hacia el centro queda el valor, o tomamos el valor de C, y desde el centro hacia el otro foco también vale C. Por lo tanto, por eso es que vale 2C en total. A la mitad de ese segmento le vamos a llamar semidistancia focal. Otro elemento que encontramos por acá es el radio vector. Ese radio vector es el segmento que se va a encontrar desde cualquier punto de la elipse hacia los focos. Entonces, este punto puede estar aquí o puede moverse, y es la distancia que hay desde un lado de la elipse o desde el borde de la elipse hasta el foco. A eso lo llamamos radios vectores. Estos elementos los vamos a encontrar ahorita en un ejercicio que vamos a hacer a continuación. También encontramos el eje mayor, que es la distancia que hay desde el centro hacia uno de los vértices. Entonces, en este caso, el valor de A y de A' son vértices, pero a todo este valor o esta recta que hay desde A hasta A' la vamos a llamar el eje mayor, porque es el eje en donde hay más distancia desde el centro hacia el vértice. Por lo tanto, desde el centro hacia el otro vértice, que es el más pequeñito, pues lo vamos a llamar el eje menor, que es la distancia que hay desde B hasta B'. A ese lo llamamos eje menor. ¿Qué otro tenemos? Tenemos por acá el lado recto. Ese lado recto es la distancia que hay desde M hasta N. Esa distancia la podemos encontrar trabajando la fórmula 2B al cuadrado sobre A. Entonces, otra cosa que tenemos que pues revisar es la distancia que hay desde el centro hacia el vértice mayor. Entonces lo vamos a llamar A, ese término se va a llamar A. Y la distancia que hay desde el centro hacia el vértice más pequeño o el lado más corto lo vamos a llamar B. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar los elementos de A, de B y de C para encontrarlos en la elipse y así poder pintar la gráfica. Otra cosa es la excentricidad. La elipse tiene una excentricidad, que es dividir el valor de C entre A y mirar, obviamente esa excentricidad tiene que estar entre 0 y 1. Cuando el valor de dividir C entre A me da muy cercano a 0, eso significa que la elipse va a ser más circular. Y cuando está más cercana a 1, entonces va a ser un poco más alargada, o sea, va a tener más la forma de la elipse. Los valores que mencionábamos de A, de B y de C son los que tenemos acá en la elipse. Entonces sabemos que la distancia que hay desde el centro hacia el foco es C, el valor de C. La distancia que hay desde el centro hacia A, hacia el vértice A, es el valor de A,
y desde el centro hacia el valor del vértice más pequeño es el valor de B. De esa manera vamos a encontrar el triángulo rectángulo, que es el que vamos a trabajar para elaborar la elipse. Entonces, ahora sí vamos con un ejemplo. Bueno, entonces tenemos por acá, el primer ejercicio nos dice, elaborar la elipse con los siguientes elementos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el centro, que es 0,0, está marcado acá, hay algunos puntos que ya los tenemos, 0,0. Tenemos el vértice 1, que está en 0,-5. Ese vértice 1 lo voy a graficar acá, en la parte de abajo, 0,-5. Como la distancia que hay desde el centro hacia el vértice es para la parte de abajo es el mismo que hay para la parte de arriba, entonces vamos a tomar ese mismo punto, pero con 0,5. Entonces acá vamos a tener el vértice 2. Ese sería el vértice. Ahora miramos el foco. En este caso, el foco es el valor de 0,4. Lo vamos a graficar bien para la parte de arriba, pero también para la parte de abajo, porque recordemos que está en el eje, en la parte de arriba y de abajo. Eso depende también de la elipse. Si la elipse es si está de forma vertical o si está de forma horizontal. ¿Listo? Bueno, entonces pintamos el valor de 0,4, es el que está aquí, que sería el foco 2. ¿Por qué lo menciono como foco 2? Porque acá mencioné vértice 2. Entonces, pues lo podría llamar como foco 2. Acá solamente nos dicen que es el foco. Entonces, para la parte de abajo, pues graficaríamos el 0,-4, que sería el foco 1. Acá en este caso, fíjense que ya tenemos vértice, y tenemos foco. Puedo mencionar en este caso y puedo encontrar los valores de A y de C. ¿Por qué? La distancia que hay desde el centro hacia el foco ya sabemos que es C, que está mencionado acá o lo tengo acá también marcado. Entonces, C es igual a 4 unidades. El valor de A, que es la distancia que hay desde el centro hacia el vértice, ese es el valor de A. ¿Listo? Acá lo tenemos también marcado. Son 5 unidades. Son las mismas unidades que hay para la parte de abajo. Entonces, son exactamente las mismas. Reitero que lo que necesitamos encontrar es el valor de A, de B y de C. Acá en este caso tenemos a A y a C. Vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. Para poder hacer la elipse, tenemos que primero saber los valores de A, de B y de C completos. Entonces, con el teorema de Pitágoras vamos a trabajar la fórmula A al cuadrado igual a B al cuadrado más C cuadrado. Si yo necesito encontrar el valor de B, pues tengo que despejar a B y trabajar la fórmula que tengo acá mencionada. B al cuadrado es igual a A al cuadrado menos C cuadrado, en donde el valor de A sabemos que es 5 al cuadrado menos 4, que es el valor de C al cuadrado. Despejamos las potencias, 25 menos 16. Queremos quitar el cuadrado de B, sacamos raíz cuadrada a ambos términos, 25 menos 16 me da 9, raíz de 9 es 3. Por lo tanto, el valor de B es igual a 3. ¿Eso qué me está indicando? Que el valor de A, pues es el eje mayor y el valor de B es el eje menor. Entonces voy a pintar el 0, en este caso voy a pintar 3 unidades para el eje X, que sería 1, 2 y 3 para la izquierda también. ¿Por qué? Porque ya tengo dibujado el eje mayor. Entonces, y ese eje mayor está con respecto a la Y. Eso me indicaría que la elipse está de forma vertical. ¿Listo? Entonces, dibujamos las 3 unidades para la derecha, 3 unidades para la izquierda. Acá tengo marcado el vértice 3 y el vértice 4, porque ya tenía vértice 1 y vértice 2. Recuerden que la elipse debe tener 4 puntos, 4 vértices para poder graficarla. Ya teniendo el valor de A, de B y de C, entonces acá yo tengo ya dibujada la elipse, entonces vamos a ponerle otro color. Vamos a ponerle naranja. Listo. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer? Entonces, para eso les decía que tienen que tener un curvígrafo. Con el curvígrafo, pues van a buscar la curva que sea necesaria en donde ustedes van a tomar este punto como referencia, este y este. O sea, que la curva digamos, pase por esos 3 puntos para poder graficar
la elipse y lo mismo para la parte de abajo, ¿listo? Entonces que toque el vértice 3, el vértice 1 y el vértice 2. ¿Para qué? Para que quede de forma, digamos, más a la elipse, que no quede tanto como una forma circular. Entonces, por eso es que no podemos hacerlo pues a mano alzada. ¿Por qué? Porque la elipse tiene pues siempre, digamos, como su restricción. Eso en cuanto a la elipse. Entonces, graficamos la elipse. Encontramos ahora, vamos a ver el triángulo rectángulo. Entonces, en este caso, ese triángulo lo vamos a elaborar por acá. Triángulo rectángulo. Listo. Entonces, acá pues tengo que rotarlo porque no está de esta forma. Ah, incluso creo que tengo que girarlo. Listo. Vamos a ubicarlo acá, ese triángulo rectángulo. Yo lo estoy colocando acá encima, pero ustedes pues obviamente lo van a pintar allá en su cuaderno exactamente como debe ser, ¿no? Entonces, ¿qué debe tener ese triángulo rectángulo? Debe tener una altura de C, que es el valor que teníamos por acá marcado, que está en la parte de atrás, que ya está oculto. Es la distancia que hay desde el centro hacia el foco. Ese es el valor de C, que es la altura de ese triángulo. La base, ¿quién es la base? El valor de B, que son las 3 unidades. C sabemos que es 4, 1, 2, 3 y 4, que es la altura. ¿Cómo sabemos la hipotenusa? Recuerden que la hipotenusa es en un video anterior que vimos, se hacía la demostración y decíamos que desde el centro hacia el valor del vértice, que esto es A, es la misma distancia que hay desde el foco hacia el otro vértice. ¿Listo? Esa es la misma distancia de A, por eso la tengo aquí marcada. Esa es la misma distancia de A, o sea, la hipotenusa aquí en este caso es el valor de 5. Listo, entonces teniendo estos elementos y ya pintando la elipse, ahora vamos a encontrar y vamos a ir señalando. Con un color diferente vamos a señalar las partes de esa elipse. Entonces, tenemos acá, yo la voy a hacer de forma pues manual. Ustedes de pronto con regla la pueden allá ir sacando las flechas. Entonces, primero revisemos el eje mayor. Sabemos que el eje mayor es la distancia que hay desde el centro hacia el vértice, pues con más distancia. En este caso, el eje mayor es este, que está en el eje Y. Entonces, vamos a mencionarlo por acá. Voy a ir utilizando colores diferentes. Entonces, tendríamos que yo voy a rayar acá, pues me va a quedar casi todo como muy encima, pero vamos recordando, el eje mayor está en el eje Y. Entonces, voy a marcarlo por acá. Acá lo voy a marcar. Listo, es esta parte. Le voy haciendo la flecha. No me va a quedar tan perfecto porque lo tengo a mano alzada. Cambiemos el otro color. El eje menor es el que está en el eje X. Entonces, lo vamos marcando. Voy a colocarlo ahora con verde. Este que tengo en el eje X. Listo. Y lo menciono. Por eso cada uno vaya haciendo con una flecha diferente para que se note pues el color. El centro pues sabemos que está acá en 0,0. Entonces lo llevamos hasta el centro. Acá le voy a hacer esto para que sepamos que ese es el centro. Los focos sabemos que están, lo voy a dibujar con amarillo. Foco 2 y foco 1. Entonces lo menciono acá y lo encierro para recordar que ese es el foco. El eje focal o la distancia focal. Recuerden que si dice distancia focal, pues es la distancia que hay desde el foco 2 hasta el foco 1. Entonces ese lo vamos a mencionar con un color diferente. Vamos a trabajar este moradito para que se note. Desde el foco 2 hasta el foco 1. Y aquí le hago la flecha para que sepamos que es este. Esa es la distancia focal. El radio vector. En este caso, el radio vector es la distancia que hay desde el punto P de la elipse hacia el foco. Ese es el radio vector. Entonces, aquí en este caso, pues yo puedo mencionar cualquier punto, incluso puedo decir que es este mismo punto que va hacia el foco, o puedo mencionar otro. Entonces, puedo mencionar, vamos a ponerle por acá otro.
coloquémoslo con un color, a ver cuál, este café, por ejemplo. Entonces, supongamos que por acá está el punto de P. Ya indico que este punto de P puede ser cualquier punto de la elipse. Entonces, acá tengo el punto de P. Incluso el punto de P puede estar acá, pero la distancia, este sí lo voy a marcar con una recta, la distancia que hay desde P hacia el foco, acá me quedó con un color oscuro, ya lo marco. La distancia que hay desde P hacia el foco, a ese lo llamamos radio vector. Entonces, acá esta flechita, radio vector, es este sector. Pero también lo puedo llamar, el radio vector también puede ser este. Entonces ese radio vector va a cambiar. Pues obviamente la distancia que vaya a tomar, a todo se le va a llamar radio vector, pero no quiere decir que sea la misma distancia, porque esa distancia pues va a cambiar. ¿Qué otro tenemos por acá? El lado recto. Sabemos que el lado recto es la fórmula 2b elevado al cuadrado sobre a. Teniendo los valores de a, de b y de c, simplemente pues hago la división o hago la operación y eso me da 3.6. Significa que el lado recto es buscar siempre con respecto al eje menor. Entonces tengo acá el eje menor, entonces con respecto a ese voy a trazar una recta pues que sean paralelas. Entonces, empiezo puede ser desde el vértice 1 o desde el vértice 2. Empiezo a buscar esa recta, voy a colocar una recta en donde el tamaño de esa recta me señale que es de 3.6. Acá más o menos sería 1, 2, 3.6, más o menos estaría acá en esta parte. Ustedes cogerían su regla, van marcando y van midiendo cuánto hay de aquí hasta acá, que marque 3.6. Ahí sería el lado recto. Se lo voy a colocar con color verde y lo voy a señalar acá. Ese es el lado recto. Ahora la excentricidad. Aquí, notoriamente, pues yo estoy viendo que es más ovalada, más alargada más bien la elipse. Entonces, puedo indicar que está más cercano a 1. ¿Qué me está diciendo acá? Que haga la división entre C y A. Eso me da 0.8. Por eso es que está más cercana a 1 y por eso es que la elipse está de forma más alargada y no está tanto de forma circular. Si estuviera desde 0, más cercano a 0, o sea, puedo decir que desde 0.5 hasta 0, podrían ser los valores en donde me van a indicar que la elipse va a quedar más de forma circular. Y de esta manera, pues entonces ya tendría la elipse, recordemos acá de pronto hay algo que me hace falta anotar, es que la elipse está de forma vertical. Si estuviera de forma horizontal, quiere decir que el eje mayor va a estar con respecto al eje X. Entonces, voy a anotar esta parte acá. Entonces, colocamos con otro color. Entonces, la elipse de forma vertical. Está de forma vertical. Eso también es importante, pues, tenerlo ahí en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí tenemos todos los elementos. Sabemos cómo se pinta la elipse y tenemos cada uno de los elementos que son los que vamos a encontrar acá en esa elipse. Si ustedes quieren, pues, colocar algunos elementos para la parte derecha o en la parte de abajo que les quede bien distribuidos, que no quede tan amontonado como de pronto yo lo coloqué acá. A ver...